Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eslendi Quingatuña, pertenezco a la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Psicología Educativa. A continuación les voy a hablar acerca de los paradigmas sociocrítico, enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. El paradigma sociocrítico tiene como origen, surge en Europa después de la Segunda Guerra Mundial como parte de la búsqueda de una tercera posición que mediara el paradigma positivista e interpretativo. Según algunos autores tenemos a Bosa, fundamentada por el pensamiento crítico, tenemos a Arnall en 1992. El psicólogo adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica, sino solo interpretativa. Y por último tenemos a Popkewitz en 1998, que dice que los principios del psicólogo son conocer y comprender la realidad como una praxis, es decir, unir una teoría con una práctica, integrando los conocimientos, acciones y valores. El paradigma sociocrítico tiene como finalidad dar respuestas a problemas que se plantean o determinados problemas que se dan en la sociedad. Toma directamente el elemento de la autocriticidad con respecto a una problemática. Solucionar lo que la problemática nos está brindando. El paradigma sociocrítico tiene como objetivo es contradictorio, lleva a una contraposición en sí mismo, es decir, en el problema mismo. Es objetiva y subjetiva a la vez, y lo más importante, es dialéctica. Analiza los diferentes puntos de vista sobre un mismo elemento. Las características esenciales del paradigma es, como ya lo habíamos mencionado, que es dialéctico y va de generación a través del análisis y la reflexión de un determinado grupo. Está dirigida a la aplicación y se encamina en transformaciones sociales. Su orientación es dirigida a la resolución de problemas planteados por la sociedad. Tiene como carácter autorreflexivo, donde se predomina la práctica, el paradigma sociocrítico tiene algunos criterios, como son los criterios de Lincoln, que nos da la epistemología y la metodología. En la epistemología tenemos que es transaccional y subjetiva. El investigador, tanto como el objeto investigado del problema, están ligados entre sí. Reconoce el papel y la subjetividad y los valores del investigador en la construcción de un conocimiento mismo acerca del objeto que se va a investigar. Y la metodología requiere de un diálogo con el investigador y los temas que se van a investigar. Se deben transformar y se debe tener percepciones de sí mismas. Aquí también tenemos el papel del investigador en el paradigma sociocrítico. Es de tipo objetivo y subjetivo a la vez, ya que analiza los diferentes puntos de vista o las diferentes perspectivas que se dan mediante el planteamiento de un problema. Estudia las estructuras sociales, comenzando desde ahí mismo, y el cuestionamiento de la problemática, es decir, las respuestas y las preguntas que se van a dar acerca de sí misma. Según Alfredo 2003 nos dice que el análisis de las transformaciones sociales hasta el ofrecimiento de la misma, es decir,
que nos dan el análisis de cada respuesta y cada pregunta acerca del planteamiento que nos hemos planteado, que nos hemos mencionado acerca del problema. Tenemos el enfoque cualitativo, que se da un control de calidad. Aquí nos da cómo nos da su origen. Qualitas quiere decir cuál y qualis quiere decir qué. Nos dan ciertas preguntas qué es y cómo es cierto problema o determinado problema. Se plantea un problema, pero no sigue pasos estructurados ni pasos específicos, y está referido a el investigador, naturalista, fenomenológico, interpretativo y etnográfico. Las características del enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo tenemos que es inductivo. Los investigadores desarrollan conceptos partiendo de datos para evaluar teorías o hipótesis. Esto nos dice según Martínez 2016. El investigador en este enfoque son más sensibles a los efectos que producen las investigaciones sobre las personas que son el objeto de estudio. Esto nos dice Zull en el 2015. Los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del mismo marco referencial de ellas mismas. Otra característica es que el investigador aparta sus propias creencias y perspectivas. El investigador tiene diferentes puntos de vista que son valiosos, pero no buscan la verdad, sino una comprensión detallada de la perspectiva de otras personas. La validez del investigador a través de la proximidad a la realidad es totalmente empírica y produce una información solo en casos particulares del objeto que se va a estudiar. Las fases del enfoque cualitativo. Tenemos 4 fases, que son la fase preoperatoria, la fase de trabajo de campo, la fase analítica y por último tenemos a la fase informativa. En la fase preoperatoria se encuentran constituidas por 2 etapas, que son la reflexiva y el diseño, como lo estamos viendo. En la etapa reflexiva es la búsqueda de información por parte del investigador, que puede ser de campo como bibliográfica. En la fase de trabajo de campo es la fase que pone en práctica o pone en manifiesto la investigación que se está llevando a cabo a través de diferentes instrumentos, técnicas o insumos, como puede ser la observación, la encuesta o las entrevistas. La fase analítica está fundamentada en el análisis de datos y es por eso que se realiza después de la fase de campo. Este análisis debe realizarse de forma rigurosa, sistemática, ordenada y reflexiva, evitando cometer equivocaciones dentro de esta fase. Y por último, la fase informativa. Esta fase es la presentación de los resultados de una investigación específica, que no se ha alcanzado totalmente su objetivo de estudio, más bien se da a conocer lo comprendido después de un análisis minucioso. Ahora hablaremos acerca del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo en su concepto nos dice que se aconseja a una teoría que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia, comprobada o verificada a través de los sentidos. Es decir, utiliza un sistema igual que las ciencias exactas, la cual se basa en la observación
y experimentación para crear conocimientos. Se inspira en el positivismo y recoge datos para determinar numerosas investigaciones. Las características del enfoque cuantitativo. Entre las principales tenemos métodos cuantitativos, que es el uso de técnicas para contar o medir los sistemas sociales globales y grupos o categorías. Busca las causas de los fenómenos sociales y verifica o confirma las teorías ya planteadas. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy.